Mujeres y su palabra, juntas en la luz, cada verso nos abraza. Dios está entre nosotras. Saludos y bendiciones, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo. Gracias por seguir uniéndose a este tiempo de lectura bíblica. Les tengo una noticia extraordinaria y es que estamos a punto de terminar el libro de Isaías. Ya estamos a pocos días de poder terminar este poderoso libro que ha edificado nuestra vida de una manera impresionante. Hoy leeremos el capítulo 59 y el capítulo 60 y yo espero que usted tenga su Biblia abierta para que pueda seguir la lectura, su cuaderno, su lápiz en mano para anotar todo lo que el Espíritu Santo nos va a ir hablando a través de la lectura de hoy. Pero primeramente vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de lectura bíblica. Gracias por cada una de las mujeres que se une a este tiempo, Señor, de transformación, este tiempo de activación donde nuestra vida es transformada, es dimensionada a través de tu palabra, que es la fuente de transformación, Señor, la fuente palpable de conocimiento tuyo, Señor, donde podemos realmente conocer tu plan, tu propósito, tu diseño para nuestra vida, para nuestra generación, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, para que nos hables, para que nos transformes, para que nos renueves en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este capítulo 59, que es el primero que vamos a estudiar, es un capítulo que va a exponer cómo el pecado separa a las personas de Dios y nos muestra la injusticia que prevalece entre el pueblo. Sin embargo, también va a revelar la intervención divina para traer salvación a quienes confían en Él. Y este capítulo es un llamado al arrepentimiento y a la esperanza en la redención que proviene de Dios. Vamos a ver cómo Dios no es el problema. La separación entre Dios y su pueblo no se debe a que Dios sea incapaz de salvar o es indiferente a las oraciones. Es el pecado lo que bloquea la relación. Pero vamos a comenzar con la lectura de hoy. Confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas.
Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y vuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó a la plaza y en la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió del celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad a Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Cuando las personas cuestionaron por qué Dios no había respondido a sus oraciones, en el capítulo 58, versículo 3, Isaías viene a reafirmar que no se había acortado, que no había sido impotente la mano de Jehová para salvar, ni se había agravado su oído para oír. En cambio, los pecados del pueblo habían provocado una división, los habían separado entre los israelitas y Dios. El Señor había rehusado deliberadamente responder a aquel pueblo cargado de pecado por falta de arrepentimiento. Como les decía, Isaías lo que hace es describirnos un panorama de injusticia, de violencia, de mentira, de manos contaminadas de sangre, de falta de justicia y de rectitud. Estas acciones reflejan un corazón alejado de Dios. ¿Cuál es el resultado del pecado? Los caminos del pecado llevan a la destrucción, el conflicto y a la ausencia de paz. Antes de avanzar, hay una palabra que se ha estado mencionando en todo el capítulo, y es la palabra iniquidad. Pero usted se preguntará, ¿qué es iniquidad? Y quiero aclararte esto porque esta es una palabra que muchas veces se usa al azar, pero es muy importante que entendamos la raíz de esta palabra, y es que la iniquidad etimológicamente quiere decir lo torcido. De hecho, es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Surge en el momento en que este arcángel, lleno de belleza y perfección, da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que la maldad es una semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón
con pensamiento o intenciones opuestas a la justicia y a la verdad y al amor y todo a lo que es de Dios. La iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos o la suma de la maldad del hombre. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. Es en ese momento que toda la información, toda la herencia espiritual de maldad es establecida. Entonces, podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual que grava todos los pecados del hombre y que es la herencia para la siguiente generación. Y es a través de este cordón que se esculpe todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Vean qué poderoso esto, porque esto a su vez lo torcerán aún más con sus propios pecados o entregarán como una estafeta de maldición a la siguiente generación. La iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo del pecado. Al avanzar en estas líneas veremos cómo la iniquidad forma parte del cuerpo espiritual del hombre y cómo afecta su comportamiento, la estructura de sus pensamientos, aún el estado de salud del cuerpo físico. Por eso es muy importante. La iniquidad está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas y es ahí donde el diablo toma las maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Y es donde se arraigan las bases legales de enfermedad que se transfieren de padres a hijos, de hijos a nietos. Aquí también donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos, para oprimirnos. Y esto es muy amplio, pero quiero que tengan esto claro para que podamos entender a qué se está refiriendo en este capítulo. Y es muy importante porque es una puerta que tiene este imperio del enemigo sobre la vida del ser humano, sobre el creyente o sobre el incrédulo, porque es a través de las iniquidades que el enemigo permea el corazón del hombre para poner en él todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Y a esto se le llama concupiscencia. La herencia de pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que ésta empiece a desear hacer el mal. Será una fuerza irresistible en muchos casos que arrastrará a personas que aparentemente son buenas a cometer pecados terribles. Es por esto que usted notará que llegada a cierta edad, los hijos de alcohólicos comienzan a tener un deseo también incontrolable por beber. A veces son hijos de cristianos o de pastores que sin razón alguna desarrollan inclinaciones pecaminosas como perversión sexual. La razón de eso es que no se ha tratado la iniquidad. Y esto es muy importante porque la iniquidad se opone a la justicia divina por estar torcida de ella. Y esto ocasionará un continuo choque con la rectitud de Dios. La justicia tiene como parte de su esencia el juzgar todo lo que se opone a ella. El propósito de los juicios de Dios es alinear todas las cosas con su voluntad y su justicia. Por lo tanto, donde hay caminos torcidos, habrá una continua acción divina de justicia que va a alinear a la persona con el Padre. Este alineamiento, ¿qué pasa? ¿Cómo se manifiesta? A través de los juicios de Dios, a través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de procesos, de desiertos. ¿Qué dice Éxodo 25? Porque yo soy Jehová tu Dios que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note que no le está hablando a los impíos, sino al pueblo de Dios. Dios no está visitando el pecado, sino la iniquidad. El pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Es como la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. El pecado son las ramas, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo, que viene siendo más frondoso de generación en generación. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros y es ahí donde debemos
echar el hacha. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de los creyentes confiesan sus pecados a Dios, pero jamás le han pedido que borre sus iniquidades. Y por esta causa siguen padeciendo las consecuencias de terribles maldiciones financieras o de enfermedades familiares incurables, la destrucción familiar, divorcios, accidentes, muertes prematuras, tragedias que no deberían ocurrir estando bajo la protección del Dios Todopoderoso. Veamos que Dios hace diferencia entre la iniquidad y el pecado. No es lo mismo el fruto que la raíz, ni tampoco el origen y lo que se da a luz. Dios no solo vino a vencer el pecado en nuestras vidas, sino que también vino a deshacer todas las obras del diablo. Y un principio que tenemos que entender y que es una gran fuente de liberación en nuestras vidas es que Dios no trata con el mal en forma genérica. Él es específico y es también así como nosotros tenemos que responder en contra de todo el reino de las tinieblas. Y muchas veces nos conformamos con oraciones generales y simples. Algo así como: Señor, perdona todos mis pecados. Señor, cualquier cosa que yo haya hecho en el pasado, perdóname. Señor, yo te pido perdón por todo pecado en el área sexual. Y aunque Dios oye la intención de nuestro corazón y nos perdona en cuanto a nuestra salvación eterna, las bases legales que operan en contra nuestra no son vencidas con este tipo de oraciones genéricas. Dios quiere que escudriñemos nuestros corazones. Como decía el salmista: escudriñame, oh Dios, que entendamos la maldad y sus consecuencias en la misma dimensión en que Él las entiende. Él quiere que el diablo no tenga ni la menor cosa, mujeres, ni la mínima cosa con que atacarnos. Jesús murió por nuestra total libertad y cada parte de la cruz y de su pasión está relacionada con diversas áreas en que Dios pagó el precio por nosotros. ¿Para qué? Para que entráramos a una total plenitud con Él. No solo fue conquistado el pecado, el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz representó una obra integral en la cual fue redimida cada parte de nuestro espíritu, cada parte de nuestra alma, cada parte de nuestro cuerpo. Por eso yo quiero invitarla hoy a que usted le diga al Señor: Señor, escudriñame, muéstrame las iniquidades que hay en mi vida. Porque yo estoy segura que usted no quiere dejar un legado de iniquidad. Usted no quiere heredar iniquidad, maldiciones generacionales. Por eso dígale al Señor: Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame si hay iniquidades en mi familia. Que usted ve que es como un ciclo que se cumple. Cada cierto tiempo usted pasa por el mismo proceso. Cada cierto tiempo usted ve, por ejemplo, que en su casa su abuela quedó embarazada soltera. Su mamá quedó embarazada soltera. Usted quedó embarazada soltera. ¿Qué va a heredar? Su hija, si usted tiene una hija, va a quedar embarazada soltera. Ahí hay una raíz de iniquidad. Usted tiene que confesar eso. Usted tiene que romper con eso. Por ejemplo, mis abuelos se divorciaron, mis tíos se divorcian, mis papás se divorcian. ¿Qué te va a alcanzar? El divorcio es una raíz de iniquidad. Tienes que cortar con eso. El alcoholismo. Mi abuelo alcohólico, mi papá alcohólico, mis tíos alcohólicos, mis primos alcohólicos, yo, problemas de alcoholismo. ¿Qué van a heredar mis hijos? Van a ser alcohólicos. ¿Por qué? Porque son raíces de iniquidad. Entonces usted tiene que confesar eso y cortar, renunciar a esas raíces de iniquidad. En todas las áreas, el área financiera. Su papá intentó poner un negocio, fracasó. Usted intenta poner negocio, fracasa. ¿Qué quiere decir? Ahí hay una raíz de iniquidad. Usted tiene que romper con eso y decir: yo no recibo
Yo renuncio a toda raíz de iniquidad, de fracaso financiero, de pobreza. Y usted examínese, vuelva a ver atrás sus antepasados. Es muy importante no ser genérico, ser específico, cerrarle toda puerta, así sea una rendijita de nuestra vida, cerrársela al enemigo. Como les decía, que el enemigo no tenga ni la mínima cosa de cómo tomar ventaja en nuestra vida para traer maldición a nosotros. Ahora sí, aclarando esto de la iniquidad, vamos a comenzar a estudiar este capítulo 59. Porque en este capítulo el Señor trata con el pecado de su pueblo. Les explica que Él aún es totalmente capaz de salvarlos, pero que sus pecados se lo impiden. Y esta es una lección muy importante que debemos aprender todos y cada una de nosotras. Debemos tratar con el pecado en nuestra vida. Tenemos que tratar con las iniquidades. Si esperamos que Dios pelee por nosotros, el pecado nos separa de la comunión con el Señor. Nos separa, nos aleja. Los pecados de Israel pueden enumerarse porque nos decía el capítulo: han derramado sangre inocente, son mentirosos, hablan continuamente maldad, nadie clama por justicia, nadie aboga por la verdad, confían en ídolos, continuamente realizan iniquidades, la naturaleza engañosa y sin valor de sus obras se compara con huevos de áspides y telas de araña. Ambas se asocian con la muerte, pero son muy frágiles. Su significado es que sus obras impías no los pueden superar. Y vemos la analogía del hecho de que estas obras malvadas que se comparan con telas de araña no podrán vestirlos. Cometen actos de violencia que quebrantan y destruyen. A causa de sus caminos torcidos, ellos no conocen la paz, así que aquellos que los siguen tampoco la conocerán. Y prestemos atención a esta lamentable situación y procuremos nosotras andar en rectitud y con honestidad. Estas imágenes de incubar huevos de áspides y tejer telas de araña aluden a conspiraciones infames que producían resultados fatales. Independientemente de la complejidad de sus conjuras, en última instancia los malvados no prosperarían debido a sus obras de iniquidad. Y vuelve a quedar claro. Los versículos 7 y 8 son versículos que Pablo citó. Él los citó, estos versículos, como parte de su descripción de la pecaminosidad humana universal en Romanos capítulo 3, versículo 15 y 17. Todas las personas están separadas de Dios por sus pecados. Romanos 3:23. El profeta le aseguró al pueblo de Israel que todo aquel que siguiera ese camino, esos veredas torcidas, no conocerán la paz. La idea de un camino injusto parece estar tomada de esta literatura sapiencial y la enseñanza sobre los dos caminos, el camino de la sabiduría y de la vida y el de la insensatez y de la muerte, que nos habla el Salmo 1 y Proverbios capítulo 1 versículo 10 al 19 y capítulo 2 versículo del 1 al 22. No habrá paz para quien opte por un estilo de vida rebelde a los caminos de Dios. En el versículo 9 los israelitas claman con respecto a su lamentable situación. Debido a que no han andado con rectitud, no reciben justicia en sus tratos con los demás y caminan en tinieblas espirituales. Isaías se identificó con el pueblo de Dios y esto lo que resultó en una admisión de culpabilidad compartida. Continuó con una confesión sincera, la cual comienza deliberadamente con palabras relacionadas con las antiguas maldiciones del pacto que están en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 28 al 29. El pecado había generado un pueblo espiritualmente ciego, a pesar de tener la revelación de Dios a través del pacto. Su ceguera espiritual se compara con hombres ciegos que no pueden hallar el camino aun cuando es mediodía. Y es algo muy terrible haber conocido la luz alguna vez y luego alejarse de ella y volverse espiritualmente ciego.
se caracteriza por la súplica esta de díganos lo que Dios dice ahora. Como el Saúl de la antigüedad, ya no reciben respuesta del Señor, quien se negó a responderle cuando clamó a él. Congregaciones, denominaciones enteras se encuentran en esa triste situación. Van de convención en convención, de conferencia en conferencia, de seminario en seminario, en busca de una palabra de Dios, pero nunca se encuentran con Dios. Nunca se encuentran con Él. Y en el versículo 11 encontramos este terrible lamento espiritual. Las imágenes de osos que gruñen y palomas que gimen transmiten la irritación y el desaliento de un pueblo que está frustrado. Isaías reconoció con tristeza la culpa del pueblo al rebelarse contra Dios. Y es que por su propia situación, lamentablemente, y vemos con claridad, se nos da el mismo motivo en el versículo 12. Se nos dice que el pecado nos separa de Dios y con esa separación viene la ausencia de la unión y comunión con el Padre de la luz. Como dijo Jesús en Mateo 22:23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Y es que el rechazo a las leyes de Dios siempre lleva a la injusticia. En este caso, a la injusticia social, a la depravación, a la falta de verdad en el corazón. Y esto trae consecuencias. Si sin una norma moral absoluta, mujeres, fundada en la justicia de Dios, del Dios Todopoderoso, la moralidad desaparece. Y a la larga, esto hace que el derecho se retire y la justicia se aleje. En una sociedad así, aquel que se arrepiente del mal y trata de seguir las pautas morales de Dios es puesto en prisión por los rebeldes. Y es así. En el versículo 14 vemos que ya les he señalado, no existe ni la justicia ni el juicio, y podemos ver que este principio en naciones que no andan conforme a la luz del evangelio, sus gobiernos, sus tribunales de justicia son lugares donde el juicio y el derecho se han corrompido. Y esto es bien conocido entre muchos misioneros que para obtener autorizaciones, permisos para llevar a cabo actividades misioneras tienen que acudir a funcionarios de gobiernos de países tercermundistas, y estos hacen promesas pero no las cumplen o piden sobornos para entregarles documentos que son derechos legales de los que están haciendo la petición. Vemos que el mensaje de esperanza a los verdaderamente arrepentidos era que Dios vio que había perecido el derecho y que esto le desagradó. Debido a su profunda compasión por los seres humanos caídos en el pecado y el desamparo, él mismo buscó un camino para la reconciliación. Esto está en Isaías 57, versículo 18 al 19. Ya que no había nadie que mediara ni intercediera por ellos, Dios mismo proveyó la salvación mediante su brazo. A veces no vas a tener un intercesor que clame al Señor para que cambie una situación. A veces no vas a tener quien ore por ti, pero ¿sabes algo? No lo necesitas, porque el Señor mismo nos trajo salvación. Él mismo clama por ti. El Señor se vistió de su justicia, y esta es una descripción del juez de todo el mundo que está a punto de ejecutar venganza sobre los que cometen iniquidad. Algo que debemos enfatizar es que el Señor es lento para la ira, pero llegará el día en que se levantará para juzgar. Podemos declarar, mujeres, que sin lugar a duda
Todas tendremos que dar cuentas por las obras que hemos hecho en esta vida. Creo que algunos pasajes nos ayudan a comprender la importancia de llevar una vida piadosa, santa, humilde, todos los días de nuestra existencia. Llega un momento en que nos consolidamos en nuestro camino, ya sea bueno o malo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12 dice que el que es injusto sea injusto, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y para terminar este capítulo, recordemos la advertencia del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y este versículo 18 continúa con una advertencia en cuanto a que el Señor juzgará a sus enemigos, y la referencia a los de la costa en las naciones gentiles no judías, y en especial a las naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Y es que el Señor se vistió con su propia justicia, como de una coraza, colocó un yelmo de salvación en su cabeza, y la imaginería militar transmite la idea del poder y el propósito de Dios para proveernos salvación, esta salvación prometida a su pueblo, y causar la derrota de los enemigos. Cuando el Señor lo decidiera, daría el pago a sus enemigos como para vindicación. Y es que Pablo cita estos últimos versículos, el 20 y el 21, en referencia a la salvación final de Israel. Y este pasaje también se asemeja a la promesa de un nuevo pacto en Jeremías. Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo, y la inscripción de la ley en el corazón se logra a través del ministerio del Espíritu Santo en cada una de nosotras que somos creyentes. Dios no redime a su pueblo y luego se olvida de él. Él los redime y envía su Espíritu a morar en ellos para que les enseñe. Esta es la explicación más completa de todos tus hijos serán enseñados por Jehová. El Señor promete hacer un pacto con su pueblo en cuanto a que su espíritu y su palabra nunca se apartarán de la simiente de los suyos. Y creo que esa es una promesa para todas las que viven obedientemente en Cristo Jesús. Dios lo hará a favor de nuestra descendencia física y espiritual. Mujer, que hoy el Señor nos conceda participar también de este poderoso pacto. Como les decía, este capítulo nos muestra la seriedad del pecado, de sus consecuencias, pero también la gracia y el poder de Dios para redimirnos. Es un llamado a que reconozcamos nuestras fallas, a que nos arrepintamos y a que confiemos en la salvación de Dios. Mujer, busca que el Señor te examine. Anota, renuncia, no te quedes con esas cosas ahí guardadas debajo de la alfombra. Deja que el Señor traiga redención sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu generación. Continúe ahí con su Biblia abierta y vamos a leer ahora el capítulo 60, que tiene como título La futura gloria de Sión. Este es un capítulo profético lleno de esperanza que describe la restauración y la exaltación de Sión, Jerusalén, como el centro del reino de Dios. Y este mensaje apunta no solo a la restauración del pueblo de Israel, sino también al establecimiento del reino mesiánico, donde Dios será la luz y la gloria para su pueblo.
la gloria prometida para la iglesia de los últimos días. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerá oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y oro con ellos, el nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán sus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidas a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy, el Salvador suyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebranto en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén, amén, amén. Los últimos capítulos de Isaías, desde este capítulo 60 hasta el capítulo 66, tratan más a fondo los temas iniciados al final del capítulo 59 sobre la salvación y la venganza. Los capítulos 60 al 63 celebran la reversión gloriosa de la oscuridad de la que se trata en el capítulo 59.
Y es que para los israelitas, esta es la gloriosa esperanza cuando el Señor regrese. Y también es la esperanza para los días del milenio, cuando se construirá el templo que vio Ezequiel. Sin embargo, si observamos más detenidamente todo este pasaje, encontramos con absoluta certeza una gloriosa esperanza para toda la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Este capítulo 60 es un llamado a levantarnos y brillar, porque la luz de Dios ha llegado. Esta luz simboliza presencia, favor. Mientras que la oscuridad está cubriendo la tierra, el pueblo de Dios será iluminado por su gloria, atrayendo a las naciones. Mujer, levántate en fe. No importa cuán oscuras sean tus circunstancias, Dios te está llamando a levantarte y a reflejar su luz, a que brilles con su gloria, a que vivas de tal manera que otros puedan ver a Cristo en ti, a que tus hijos, a que tu esposo, a que tus vecinos, a que en tu iglesia, a que en tu comunidad, a que en tu trabajo, a que en tu lugar de estudio puedan ver a Cristo en ti. Tu vida puede atraer a otros hacia la luz de Dios. Desde el principio, el profeta parece mirar más allá de la restauración inmediata de Israel después del cautiverio babilónico. Hay un alcance global en la frase sobre las tinieblas que cubrirán la tierra y todas las naciones. No solo los redimidos de Israel experimentarán la luz de Dios, sino que también andarán las naciones a su luz y participarán en la gloria final de Sión. La fuente de la luz es el Redentor, que brillará sobre los redimidos de Sión, quienes a su vez reflejarán su gloria. Los exiliados de Israel regresarán trayendo con ellos riquezas y dones de naciones. Y vemos cómo habrá una adoración universal. Las naciones y los pueblos reconocerán a Dios trayendo ofrendas y alabanzas a Jerusalén. Él es fiel, mujer, para traer de vuelta lo que parece perdido. Las riquezas y dones que recibe son una oportunidad para glorificar a Dios. Y es que las naciones de Madián, Efa y Saba descendían de Abraham a través de Cetura, con la cual se casó después de la muerte de Sara. Esto está en Génesis capítulo 25, versículo del 1 al 4. Cedar y Nebaiot eran descendientes de Ismael, hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia de Sara. Génesis 25, versículos 12 al 13. Originalmente, estos otros hijos de Abraham fueron excluidos del pacto y la bendición fue otorgada a Isaac. Génesis 17, versículos 18 y 21, Génesis 25, versículos 5 y 6. Sin embargo, llegaría el momento en el que ellos y todas las naciones volverían a traer presentes como lo habían hecho en los días de Salomón. Además, aún sus alabanzas, ofrendas, sacrificios y oraciones serían aceptables al Señor. La profecía pronunciada en el versículo 10 se cumplió con Ciro y sus disposiciones para los exiliados. Cuando los muros de Jerusalén se reconstruyeron después del exilio, fueron vigilados cuidadosamente y fueron cerrados por completo durante la noche. Esto está en Nehemías capítulo 7, versículo del 1 al 3. Por el contrario, en la ciudad que describe Isaías, las puertas estarán de continuo abiertas. Y es que Jerusalén será conocida como la ciudad de Dios, exaltada por su presencia. La nueva ciudad resplandecerá. El reino de Dios, su presencia será suficiente para iluminar a su pueblo. No habrá necesidad de luz natural.
Esta ciudad resplandecerá con lo mejor, con el oro, la plata, el bronce, el hierro serían comunes. A diferencia de la ciudad reconstruida en Jerusalén, que fue nuevamente destruida en el 70 después de Cristo por los romanos después del exilio, la futura tierra de Sión bajo el reinado del Señor nunca más vería violencia, no vería devastación, no vería destrucción. La ciudad estaría protegida por la salvación. Y es que lo que parece imposible se cumplirá rápidamente, mujeres. Al parecer, esto se cumple finalmente en la gloriosa ciudad futura. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén, donde enjuagará Dios toda lágrima, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, capítulo 21, versículo 4, y como lo profetizó Isaías en el capítulo 25, versículo 8. Y los justos estarán presentes, Apocalipsis 21, 27. La promesa de Dios a Abraham se completará, ya que sus descendientes, los redimidos por el Mesías, para siempre heredarán la tierra. Como les decía, este capítulo de Isaías es un capítulo lleno de esperanza, de restauración, donde Dios nos está prometiendo que va a iluminar y va a exaltar a su pueblo para siempre. Este capítulo apunta hacia el futuro glorioso del reino de Dios, donde su presencia será, mujeres, nuestra luz eterna. Y esto es muy hermoso porque el Señor promete aquí que todos participaremos de su fortaleza, que es tan necesaria para cumplir las tareas que tenemos por delante. Y vamos a ver esta obra tan gloriosa. Así que yo quiero que usted se quede con esto, a confiar en la luz de Dios, a vivir como una mujer que refleja su gloria y a esperar con gozo esta restauración final. Las bendigo, mujeres, en el nombre de Jesús. Como les he dicho, comparta este mensaje, invite a otras mujeres a unirse a nuestros diferentes grupos de lectura bíblica. Comparta el mensaje, haga que otras mujeres sean edificadas también con esta poderosa lectura. Bendiciones. Mujeres y su palabra, juntas en la luz. Cada verso nos abraza, Dios está entre nosotras.